Hola, buenas a todos. Me llamo José y esto es el canal de Rol a Ciegas, otro vídeo de divagaciones de un rolero. Bien, voy a empezar. A ver, hace unos días, más bien ayer, hoy estamos a 4 de junio del 2018. Ayer vi un vídeo donde hablaba de símbolos para empezar a poner un juego, a empezar a crear un juego, o sea, un mundo, crear ciudades, crear tribus, crear clanes, crear estirpes, familias, manadas, lo que fuese necesario. Y está muy bien. Y es muy buena idea. Y a partir de este símbolo, pues crear lo que es, por ejemplo, un pueblo. Bien. Pero yo voy a hablar de la lógica y la ciencia en el juego. Y diréis, bueno, ¿eso qué tiene que ver? Muy fácil. Vamos a ver. Yo se lo comenté en el vídeo y me dijo que sí, que hay que tener razón. O sea, que yo tenía razón. Hay que usar la lógica. ¿Qué quiere decir esto? Bien. Esto quiere decir que si creamos una población en medio de un bosque enorme, una gran extensión de bosque, y vamos a poner un pez, un pulpo, un calamar, pues hay que explicar de alguna manera de dónde viene eso del símbolo. O bien hay un río, un lago, o algo por allí que pasa cerca del pueblo donde se puede pescar, o bien hubo una escasez de comida y trajeron pescado del mar al principio de crear el pueblo y se hicieron muy populares los pulpos o los calamares, como ocurre en Madrid con los calamares, con los bocadillos de calamares. Bien. Y Madrid, que yo sepa, no tiene mar. Bien. Eso es una figurita que tengo. Bien. A lo que voy yo. Los símbolos están muy bien. De toda la vida se han usado símbolos, se han usado pictogramas, se han usado toda clase de figuras para comunicarnos, para describir algo. Por ejemplo, la escritura, cualquier tipo de escritura son símbolos. La numerología, los números son símbolos. Símbolos astrológicos, símbolos matemáticos. Por ejemplo, el símbolo, todo el mundo sabe cuál es el símbolo del dólar. El símbolo del euro, el símbolo del yen, una Y con 2 rayitas. El símbolo del dólar, por ejemplo, si no lo sabéis, proviene del escudo de España. Y voy a explicar esto. Si vosotros cogéis el escudo de España y quitáis el escudo central, os quedan 2 columnas con una banda que pone plus en un lateral, en el lateral izquierdo, y ultra en el lateral derecho a la parte de abajo, y plus en el lateral izquierdo a la parte superior. Si quitáis el símbolo de en medio de España, el escudo, y unís las 2 columnas, os queda una S con 2 rayitas. Ese es el símbolo del dólar. ¿Que por qué cogieron ese símbolo para demostrar el dinero? Porque España, en el siglo de oro y durante el Imperio Español, cuando España tenía el Imperio Español, pues era una de las monedas más poderosas, por no decir la que más, en todo el mundo. Y de ahí cogieron el símbolo del dinero, que luego se popularizó con el símbolo del dólar. Bien, una explicación
Ya tenéis ahí una explicación bueno, muy simple y verdadera, no es ficticia, de dónde viene el símbolo del dólar. Bien. Otro ejemplo de lógica. Si hacemos una ciudad en medio del desierto, no podemos poner un pingüino en el escudo. Ahí no tendría una explicación lógica. A no ser que la ciudad estuviera en un desierto cerca del mar y hubiese llegado un iceberg y trajese un pingüino, pero todo esto sería al comienzo de la creación de la ciudad. Y como animal exótico que no conocerían, lo hubiesen puesto. Ahí tendríamos una explicación más o menos lógica. Por eso estoy diciendo que la lógica tiene que imperar sobre lo que se vaya haciendo. Bien, y ahora voy con la lógica y la ciencia. Hablando de los símbolos, está muy bien. Por ejemplo, crear un alfabeto parecido al egipcio o parecido al idioma kanji, el japonés, o al chino tradicional, chino mandarín, el hindú, lo siento, pero no sé cómo se llama el idioma hindú, el coreano, el tailandés. Son extraños símbolos que podríamos hacerlos tranquilamente, incluso crear una especie, copiando nuestro abecedario, hacer símbolos de cada letra y luego entregar a nuestros jugadores un texto en esos símbolos y una especie de traducción, o sea, lo que equivale cada símbolo a cada letra, para darle un poco más de emoción. Estamos jugando de juegos de mesa o de juegos de online. Si queremos hacer, por ejemplo, enigmas, podemos utilizar símbolos fáciles para demostrarlo. Por ejemplo, una montaña con un sol y hay una puerta. O sea, el sol naciendo, hay una montaña y bajo la montaña se ve como una entrada de una cueva. Puede ser que eso, entregándoselo a los jugadores, pueden deducir que cuando el sol sale entre las montañas se ve la puerta. Luego al lado se pondrían dos montañas y el sol saliendo y la puertecita pintada en uno de los bases de las montañas. Y al lado se pondrían las dos montañas, el sol arriba y no se vería la puerta. ¿Qué quiere decir? Que la puerta se vería solo al amanecer. Por ejemplo, eso sería lógico, el símbolo, bastante lógico. Bien, hablemos de otro tipo de lógicas. Vale, vamos allá. Lógica en los juegos. Vosotros vais a crear un módulo, un mundo, una ciudad, un poblado, lo que queráis crear. Bueno, pues por lógica tenemos que ver dónde se va a crear ese poblado. Ejemplo. Yo siempre doy ejemplos porque es lo más práctico y lo mejor que hay. Ejemplo, si vamos a crear un poblado en nieve, nuestros personajes que allí viven, los habitantes, los nativos, pues seguramente tendrán la piel clara por la falta de sol. Estarán abrigados por pieles para abrigarse, porque hará frío. Y tendrán, ¿cómo diríamos? Los animales de allí tendrán o mucho pelaje o serán gruesos para protegerse del frío. Y todo esto se relaciona también en zonas frías. Por ejemplo, los bosques así parecidos a bosques de Canadá, Siberia. Hombre, puede hacer veranos de calor, pero normalmente es así. Y sin embargo, en la nieve llevarían protegido los ojos con una pintura bajo los ojos. ¿Por qué? Muy fácil.
porque el sol, el poco sol que haya, se refleja en la nieve o el hielo y te puede quemar las retinas, con lo cual nuestros nativos de ese lugar, aparte de llevar pieles y estar abrigados y tener la piel pálida porque suponemos que allí el sol alumbraría poco, tendrían como unas pinturas bajo los ojos o con una especie de turbante o antifaz que le protegiera el sol, o sea, los rayos del sol, para que no le dieran directamente en los ojos al reflejarse en el suelo helado o en el suelo nevado. Lógica. Ahí tenemos la lógica y la ciencia. Bien. En el desierto, si el clima es al contrario, todo lo caluroso, bien, entonces hay que variar algo. Si el clima es caluroso, o sea, perdón, si el clima es frío pero hay árboles y no hay tanta nieve, nuestros personajes irán abrigados, pero posiblemente su piel no sea tan pálida y no necesiten tener que pintarse bajo los ojos, porque al haber menos nieve no habrá tanto reflejo de los rayos del sol, habrá más sombras, eso sí, y seguramente habrá más caza, los animales no serán tan gruesos, no tendrán tanta grasa o no tendrán tanto pelaje. Y todo esto es por lógica, y si nos atenemos podemos mirar cuando vamos a crear un pueblo, podemos mirar cualquier pueblo del mundo. Por ejemplo, nos vamos a un clima cálido, bastante caluroso, ecuatorial, pues entonces la gente sería de piel oscura, negra, andaría casi desnudo, siempre y cuando hubiera árboles o matorral alto. ¿Por qué? Porque se podrían, digamos, cubrir con el matorral alto y con los árboles en la sombra. Sin embargo, si hace mucha calor y es un desierto de arena, un desierto salado o algo así, entonces nuestros protagonistas serán como los tuareg, estarán completamente tapados porque no hay vegetación que los cubra de vez en cuando. Y lo mismo ocurre con los ojos, tendrán que taparse como unos turbantes en los ojos para que la luz del sol, esto ya es la ciencia, reflejada en la arena no le queme la retina de los ojos, o sea, las córneas. Perdón, antes he dicho la retina, las córneas, así el cristalino. Así pues, ya vamos usando la lógica para la ciencia. Bien, seguimos con la ciencia. Porque hay muchos juegos de rol que usan magia. Bueno, la magia realmente no tiene una explicación científica. Algunos directores de juego dirán, bueno, pues yo lo que hago es que si pongo aquí un tubo que lleva mi mago, lo pone en una piedra y es agua potable, ese agua potable viene de un río que está muy lejano, lo que sea. Vale, pero ten en cuenta que si ese tubo se queda ahí, eso seguirá echando agua. Y con el tiempo se convertirá eso en una laguna. Y el río puede llegar a secarse. Ahí tenemos la ciencia y la lógica. Tenemos la lógica. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces ya nos vamos a algo. Los directores que dicen, no, eso está conectado directamente con un elemental de agua, cuyo agua es infinita prácticamente y no se agota nunca. Muy bien. Cada vez que lo conecta a un tronco de árbol o a una piedra, esto echará agua, porque activa el elemental de agua. Me parece muy bien. Está todo muy bien. Un hechicero produce una bola de fuego. Ahí no hay ciencia, podríamos decir que está usando una, como diríamos, unión de líquidos o una fusión de átomos. Bueno, no sería complicarse la vida buscando una explicación científica a un acto mágico.
Eso es una tontería. Pero sí tenemos que aplicar la ciencia y la lógica al cono de fuego. Bueno, he dicho una bola de fuego, digamos igual una bola de fuego que un cono de fuego. Imaginemos la bola de fuego. Es lanzada en una habitación. Quemará a todos los que pille la bola de fuego, pero quemará también el mobiliario. Hay que actuar por lógica. ¿Qué quiere decir? Cortinas, manteles, sillas, estanterías, todo empezará a arder. O sufrirá al menos el mismo daño que sufran los que hayan sufrido el daño de la bola o del cono de fuego. Igual decimos un cono de hielo o un pequeño tornado dentro de una habitación. Ahí actúa también la lógica. Si el hechicero crea un pequeño tornado en la habitación para, digamos, atacar a sus enemigos, y está la mesa llena de utensilios, por lógica, el tornado cogerá la cubertería, utensilio, cuando digo utensilio me refiero a cubertería, tenedores, cuchillos, cucharas, cogerá y los revoleará, con lo cual los jugadores corren peligro, incluso el mago, de recibir un golpe. Pero claro, estamos hablando de una lógica ya, buscarle, como se dice, tres pies al gato. Habrá directores que los quieran aplicar y directores que no. Pero bueno, eso es la lógica de los juegos de rol. Bien, la magia lógica no tiene, pero los efectos que producen los hechizos sí tienen su lógica. Si un hechicero le da a un hombre una poción de amor y le dice lo primero que veas te enamorarás, y ese hombre o esa mujer se bebe la poción y se mira a un espejo, se enamorará de sí misma. Si ese hombre o esa mujer se bebe la poción y entra su amigo, pues se enamorará de su amigo o su amiga. Y entonces tendrá que buscar una poción de amor para quitarse. Es la lógica, simple y llana lógica. Se enamorará del primero que vea o la primera que vea. Ahí actúa la lógica. Sería divertido interpretar eso. Bien, luego ya están los juegos más realistas. ¿Y qué quiero decir con juegos realistas? Bueno, vamos a ver. Juegos realistas. Una ametralladora. Un Colt del 45. No sé, vamos a poner un juego del oeste. Del oeste. Llevan una ametralladora Gatling en el año 1870, por ejemplo, en un tren. Después de acabar la guerra, unos rebeldes confederados que intentan coger un cargamento de oro que llevan soldados de la Unión. En este caso ya soldados de los Estados Unidos. Bien. Lógica. ¿Cómo han subido esos rebeldes de la ametralladora arriba? Si esa ametralladora puede pesar tranquilamente unos 20-25 kilos, no lo sé, o más. Bien, si lo van a subir al tejado, necesitarán casi 2 personas para subirla al tejado. Y es un tren en marcha. La puntería de la Gatling es una ametralladora rotatoria manual. Hoy en día existe el cañón rotatorio, que es igual, pero con un motor eléctrico. Yo estoy hablando de la Gatling de la época victoriana, que es una ametralladora rotatoria manual. Que ya existía, por cierto. Que parece que hemos inventado algo nuevo, pero ya existía en aquella época. O sea, en la guerra de secesión ya existía la ametralladora Gatling. Gatling o algo así que se llama. Bien, si vais corriendo por lo alto de un tren, tanto si se cae el malo como si se cae el protagonista, sufrirá el mismo daño. Bueno, el protagonista podrá tirar una tirada de destreza, de saltar, de rodar, muy bien, pero podremos quitarle a lo mejor la mitad del daño, pero el daño tiene que sufrirlo, eso es una lógica. Y procurando que no saque una pifia o una tirada muy mala, porque puede caer bajo las ruedas del tren y de ahí no se salva nadie. No se salva nadie. No sé, que luego tire una destreza y saque
un crítico, yo qué sé, si estamos hablando de porcentual un 0,1 o si estamos hablando de aciertos, saque de 5 dados a lo mejor 4 aciertos. Y se cae la rueda del tren y me quedo quieto y pasa el tren, vale. Pero por lógica lo más seguro que lo destroce la rueda del tren. Ahí está la lógica y la ciencia, es que no tiene otra razón. Un hierro contra la carne humana, siempre va a ganar la carne humana. Por mucho que se quiera. Monstruos. Bueno, los monstruos tienen también su parte de ciencia. Es normal que un monstruo tenga la piel dura. Normal que un monstruo aguante un disparo. Es normal que un monstruo, digamos que tenga una armadura, una protección o algo así muy grande. Bien, pero con el tiempo esa protección se rompe. No es difícil de comprobarlo. Ustedes cogéis un ladrillo, lo ponéis, os cogéis un martillo pequeñito y os liáis con el martillo en el ladrillo a darle golpes hasta que al final el martillo se rompe, el ladrillo se rompe. Y si le dais un golpe bastante fuerte, al final el ladrillo se rompe. Esto es una ametralladora. Hay fusiles que tienen el calibre 30, que el calibre 30 viene a ser unos 12 milímetros con 0,7, o sea, con 12,7 milímetros o algo así, que son capaces de atravesar un muro de pared, el bloque de motor de un coche. Ahí ya tenemos una lógica, una ciencia que existe realmente. Un policía en Nueva York se oculta tras un coche. Las películas se oculta detrás de un coche y se lían a tiros, bla, 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 bla. Y al coche no le pasa nada. El coche no lo atraviesa. Eso es mentira. El coche lo atraviesa. Una bala normal atraviesa la puerta y podría llegar a atravesar la otra puerta. Tal vez no, pero podría. Pero una bala de un fusil es capaz de atravesar medio centímetro de acero. De un fusil de 7,62 estamos hablando, no de un subfusil. Estamos hablando de un fusil de asalto. Un fusil de asalto del 7,62. De la OTAN, calibre de la OTAN. Estamos hablando, bueno, la OTAN o 7, no sé cuánto, de la Pacto de Varsovia, los AK-47. Igual que hemos visto en las películas que va un coche y se lía uno a tiros, pum, 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 y explota el coche. Falso. Los coches no explotan porque te lías a tiro contra él. Atravesarán la chapa. Y si tienes mucha suerte y atraviesas el depósito de combustible y la bala produce una chispa, puede ser que explote. Pero así a bote pronto es muy difícil que un coche explote. La bala entrará en la chapa produciendo un agujero más o menos del tamaño de un dedo. O sea, del diámetro de un dedo. Atravesando la chapa, pero nada más. Bueno, el que pille dentro pues lo mata o le hace bastante daño. Pero no explota el coche. No, si actuamos por la lógica. Hombre, queda más espectacular que explote. Pero claro, estamos actuando por la lógica y la ciencia. Bien, esto se aplica mucho a las naves espaciales. Las naves espaciales tienen que tener soporte vital. Si no hay soporte vital, no puede haber nave espacial. Tiene que tener agua y comida, bien sean pastillas, bien sea comida, como diríamos, deshidratada, bien sea agua concentrada, cualquier cosa que se invente uno. Pues es que hemos sacado una especie de agua concentrada que ocupa 10 veces menos lo que el agua ocupa. Vale, agua concentrada. Y luego al abrir el grifo, el agua se une al aire o lo que sea y se desconcentra, por ejemplo. Bueno, vale. Vale, tampoco vamos a decir, mira, explícame científicamente esto. Tampoco vamos a ponerlo tiquismiqui con la ciencia, pero
combustible para los motores, sea de la clase que sea, necesita combustible, los motores de una nave espacial. Si no, no anda la nave espacial. Es muy simple. Y normalmente cuando se entra en una nave espacial que lleva mucho tiempo parada, se usará un traje de protección, no solo porque no haya oxígeno, no haya aire, no haya soporte vital, sino porque no se sabe lo que hay dentro. Puede haber algún virus letal, algún gas mortífero, algún alien que se coma a la gente. En fin, por eso digo, perdón, por eso digo que cuando hagáis un mundo, un módulo o una historia que queráis hacer, sea el sistema que sea, no importa, sea en el mundo que sea, o sea, la situación que sea, la época, el lugar, tenéis que actuar con un poco de lógica. Eso pasa mucho a los dibujantes de cómics. A los dibujantes de cómics le dicen, actúa con un poco de lógica. No me vayas a dibujar un astronauta con un traje de astronauta con una antorcha encendida haciendo señales a una nave espacial, porque eso sería una cagada. Ahora bien, tiene una linterna, muy bien, está bien, pero no una antorcha, por favor. El tío tiene un traje espacial en un mundo que no hay atmósfera, porque si es un mundo donde la atmósfera afecta a los humanos, o sea, hay un gas que es mortal para los humanos, que no puede respirar, sin embargo, los demás gases es similar a la atmósfera terrestre, entonces sí se puede usar la antorcha. Pero si no, hombre, si estamos en la Luna, no puedes poner un astronauta con una antorcha haciendo señales a una nave espacial pidiendo ayuda. Eso sería una cagada irremediable. Ya sé que son ejemplos muy tontos, pero hay que tenerlos en cuenta, la lógica y la ciencia. En las partidas, los módulos, los mundos que se creen y todo eso. Y ahora voy a decir una cosa, veréis. Época victoriana. Todo el mundo que escucha época victoriana une la época victoriana al Londres victoriano. Muy bien, y está muy bien, pero en la época victoriana también estuvo el salvaje oeste. Durante la época victoriana hubo muchas guerras que tuvieron los británicos en la India, en Sudáfrica, en el norte de África, en muchos sitios. Y no solo los ingleses tuvieron esas guerras. España en la época victoriana tuvo la guerra de Cuba, la guerra independentista de Cuba, y luego la guerra de Estados Unidos contra Cuba, que eso duró muy poco, 3 meses o así, muy rápida. Pero la guerra de Cuba españoles contra Cuba, duró desde 1990 hasta 1998, donde ya Estados Unidos entró y España, pues Cuba se independizó de España, Puerto Rico, Filipinas, todo eso. Y lo mismo digo, Filipinas también tuvo una insurgencia antes de la época victoriana. Es que siempre nos ponemos la época victoriana en Londres, ingleses. No, señor. La época victoriana, Japón, por ejemplo, sufrió una llegada de una flota norteamericana obligándole a mantener relaciones con otros países, bueno, con Estados Unidos, y con esto, con otros países. Entonces Japón sufrió una, ¿cómo diríamos? No una guerra civil, pero sí un avance tecnológico en cuanto a conducta militar y en cuanto a tácticas de guerra. ¿Qué ocurre? Bueno, pues hubo como un enfrentamiento entre samuráis y las nuevas tácticas militares.
No hubo un enfrentamiento propiamente dicho, no hubo una guerra propiamente dicha, pero sí hubo tiranteces, bastante tiranteces, entre lo que pretendía la nueva generación, digamos, y lo que pretendía la antigua, las ideas tradicionales, las nuevas ideas y las ideas tradicionales. Bien, y ahora vamos a la lógica. Bien, Japón está al lado de Filipinas, con lo cual es lógico que España mantuviese relaciones diplomáticas con Japón, por lo menos hasta 1898. Sobre todo a partir de 1860 o 1800 o así, que fue que llegó un almirante, no recuerdo qué almirante, de Estados Unidos a Japón para que se conectara con el mundo, porque Japón estaba, digamos, aislada. Entonces, si hacemos alguna historia de Japón en esa época, por lógica, el país avanzado más cercano que tenía era España, o sea, Filipinas. Y no hay que irse muy lejos. En una película, en Ninja Scroll, por ejemplo, en la película Ninja Scroll, en la escena final, o sea, la escena final donde llevan el barco lleno de oro, lo dicen: vamos a ir a España, o sea, vamos a ir a comprar cañones españoles y armas a los españoles, con lo cual van a ir a Filipinas. Lógica, es lógico, es que el país más avanzado que había en aquella época, estuviese en guerra, no estuviese, lo que fuese, era España por las Filipinas. Ya sé que estoy ya divagando mucho y yéndome mucho por las ramas, pero eso era en definitiva lo que yo quería decir. En los juegos hay que tener la ciencia y la lógica. Es así. Un insecto, un ser de otro mundo, un monstruo que no tiene inteligencia, lo que hará es comer, aparearse y multiplicarse. Ya está, esa será su meta. Igual que cualquier animal. No inventará algo nuevo, no hará uso de sus armas naturales, ya sea colmillos, garras o una cola que tenga un aguijón, lo que sea. Pero no va a usar, si un animal no va a usar un arma, a no ser que tenga algo de inteligencia. La lógica es así. Y la ciencia. Bien, tal vez esto haya sido un poco tonto el vídeo, no voy a decir que esto, porque esto muchos directores de juego, pues ya lo saben, bueno, eso ya lo sabemos nosotros, hay que poner una lógica y hay que poner algo que tenga, claro, no se puede hacer un mundo así. Voy a crear un mundo donde hay palmeras en la nieve. Hombre, palmeras abajo cero. Ahora tú dices, el director de juego dice: no, son palmeras de las llamadas palmeras azules que crecen aquí, el único sitio donde crecen es en la ladera norte de la montaña que mide 6.000 metros de altura. Pues mira, vale, y producen dátiles de, no sé, dátiles de hielo, dátiles de, no sé, de oro, dátiles de cualquier cosa. Ah, pues mira, vale, ¿por qué no? Pero claro, eso es algo mágico. Eso podemos ponerlo en un sitio, pero no vamos a llenar el mundo de cosas mágicas. Se puede hacer, pero tendríamos que estar inventando cada 2 por 3 cosas. Y sin embargo, usando la lógica un poco, pues tendríamos la vida resuelta en cuanto a juegos. Simplemente. Bueno, y ya me despido de todos vosotros. Si habéis aguantado hasta aquí y queréis darle a un OK, vale. Y si queréis suscribir y
pues venga, bienvenido seáis. Y si no, pues nada, hasta otro vídeo.